El suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país entre adolescentes. Y bueno, no sé si usted está enterado, pero hay una serie que hemos estado escuchando, que están viendo los chavos, está muy de moda, la cual ha generado pues una gran polémica. Este tipo de programas, este tipo de series, ¿será que inducen o quizá ayudan a prevenir el suicidio entre los jóvenes? Esta es la intención de esta mesa, que queremos platicar ampliamente sobre este tema que a todos nos preocupa. Está con nosotros, bueno, nuestro psicoterapeuta ya de cabecera, Mario Guerra, bienvenido. Está con nosotros Ana María Arizzi, muy querida amiga también. Y Moisés, bienvenido. Moisés es director de Psicología del Consejo Ciudadano, ¿correcto? Correcto. Pues bienvenido por primera vez a Sale el Sol. Y Bienvenidos. definitivamente es un tema, es todo un tema, y creo que series como esta nos hacen o asustarnos o también nos provocan al diálogo con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, que creo que esa sería la intención maravillosa y el por qué exista de manera optimista y positiva este tipo de series. Nos han llevado al diálogo de muchas maneras o quizá no lo hemos enfrentado. ¿Cuál será el consejo cuando una serie como esta está en la televisión de nuestros hijos todas las tardes? Yo creo que verla con ellos, ¿no? Porque En primer lugar, a veces sí. los dejamos que miren este tipo de series, o bueno, ya ni los dejamos, ya ni nos avisan, ¿no? Para acabar pronto, sino que poder comentarlo, exactamente abrir. Si algo tienen esta serie, estas propuestas, es que tocan un tema que no se quiere tocar, que no se quiere ver, que pensamos que le va a pasar a otro, que en mi familia no va a pasar porque estamos bien. Mucha esta parte de evasión sobre estos temas de suicidio adolescente, y si ya vimos que es la segunda causa de muerte entre adolescentes en nuestro país y la tercera a nivel mundial, o las tres primeras a nivel mundial, pues es algo preocupante. Sí nos puede pasar, y creo que lo peor que podemos pensar de cualquier cosa, que pueda ser una enfermedad o puede ser este tipo de fenómenos, es: yo soy invulnerable a ello y mis hijos están bien, simplemente porque tengo ese pensamiento fantasioso de que no nos puede tocar. Y sí nos puede tocar, y estas series abren esa oportunidad para hablar de eso. Pero cuando hablamos de eso, si nada más las dejamos, oye, qué padre está, qué buenas actuaciones, oye, qué dramático, quede ahí, y se no queda vale la ahí, pena. quién sabe cómo cada quien lo va a acomodar Sí. dentro de la mente, y sobre todo los adolescentes o los niños o los jóvenes que, Sí. bueno, no tienen mucha manera de acomodarlo de manera correcta. Tienes toda, Vas. Tienes toda la razón. Por supuesto que yo creo que vale la pena abrir diálogo con nuestros hijos ante esta serie, y quien no la ha visto es de una niña que se quita la vida porque ha sido bulliada en la escuela y deja unos cassettes a sus amigos y dice las causas por qué se ha suicidado. Entonces, con esto yo quisiera decir que a mí me impresionan las ganancias secundarias que obtiene esta niña al quitarse la vida, y que los chavos vean las ganancias secundarias que obtiene. ¿Cómo ¿no? las ganancias secundarias? La culpa que genera a todos, el ser vista finalmente, el que se hable de ella, el ser reconocida, porque al final del día hace que toda la escuela se mueva en torno a ella, y antes nadie la volteaba a ver. Y no sé si es un tema que a mí me angustia muchísimo al verlo en la serie, porque sí obtiene algo a cambio, desgraciadamente. Bueno, en esto que dices, Pau, o sea, es lo que genera en los demás, sin embargo es algo que ella ya no ve, es algo que ella ya no puede vivir. Entonces es algo que finalmente no tiene sentido. Pero los otros sí. En los otros sí, lo que pasa es que el suicidio nunca es una solución, ya que es una solución definitiva para un problema variable, algo que puede cambiar. Sumando un poco a lo que decía Mario, que creo que es muy importante, es que es una gran oportunidad esta serie para los papás, para acercarnos a nuestros hijos y empezar a hablar sobre el tema. Porque el tema no nada más es el suicidio, es el acoso cibernético, es el alcohol, que también hablábamos de eso, es el abandono, es la falta de comunicación con los padres, el abuso sexual. Y a mí me impresiona mucho porque un adolescente alguna vez me dijo, bueno, en estos días que, como bien decía Luzma, es como el boom de la serie. Yo no sé de qué tanto se asustan los papás, si eso es lo que vivimos todos los días en la escuela. Yo lo que sí recomendaría muchísimo es que tu hijo no vea solo esa serie. Definitivamente hay muchos puntos donde puedes reflexionar, donde te puedes sentar a platicar, muchos puntos donde puedes filosofar. Incluso es una gran oportunidad para educar en valores. ¿Tú qué harías para que ellos mismos te cuenten qué fotos posteas, qué posiciones posteas? Muchas veces ya estamos viendo demasiada sexualidad en lo que los adolescentes postean.
y eso se presta muchísimo para el bullying. Entonces es una gran oportunidad para platicar con ellos. Y como papás, perdón, ¿cuáles son los focos rojos? ¿Qué tenemos que ver en nuestros hijos? ¿Comportamiento diferente? Comportamiento diferente, excesivo aislamiento, excesiva agresividad, el no querer ir, por ejemplo, a la escuela o aislarse de los amigos. De pronto, que hay un cambio repentino en la conducta. Siempre hay que ver, por ejemplo, esta serie no nos dice cómo era la chica antes de todo esto, ¿no? ¿Cuál era la personalidad de ella antes? Sabemos que el 90% de las personas que cometen suicidio tienen algún tipo de trastorno de la salud mental. No todas las personas que tienen un trastorno de salud mental van a cometer suicidio, eso también es cierto, pero sí es cierto que 9 de cada 10 sí tiene un problema que ya viene atrás. Puede ser depresión, puede ser algún trastorno, esquizofrenia, puede haber algún tipo ¿Y se hereda eso? Algunos sí. Algunos sí tienen factores genéticos, la depresión, por ejemplo, se especula, sí, claro. Yo conocí una persona que el abuelo se suicidó, después una tía, y esta persona tenía como indicadores que iban indicadores, lo que llamamos ideación suicida, ¿no? Ya tiene la ideación de hacerlo. Entonces, yo creo que pero sí no es que el puede. suicidio se herede, es la depresión en todo caso, la patología que viene atrás, que para muchas personas les hace pensar que el suicidio es una salida lógica. Pero yo sé que fue terrible lo de la serie, cómo se plantea. El abuso sexual, el bullying, el alcohol, ninguna de esas cosas, la conclusión lógica es el suicidio, ¿no? Hay quien toma esa decisión porque se le cierra el mundo, de pronto hay una desesperanza, pero que no se vea como que esa es la solución a esto. Ah, claro, si me bulean, yo voy a hacer lo que yo voy a dejar este mensaje a todo el mundo no hay vuelta para en venganza, para decirles cómo me maltrataron. Efectivamente, como dicen, ya no lo ven. Oye, Mario, hablando de los mensajes que los chavos empiezan a dar, me encantaría escuchar tu punto de vista, Moisés. Ahora sí que como director de Psicología del Consejo Ciudadano, tú has de escuchar muchísimos casos de cuando los jóvenes recurren a ustedes como... ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que traen? ¿Cuáles son sus emociones, sus sentimientos, sus depresiones? ¿Qué está pasando en los chavos? Mira, hay que entender que el suicidio en esta fantasía, como bien comentas, de en muchos casos alguna cuestión mental, el suicidio se ve muchas veces como un medio, no como un fin. Es decir, si yo me suicido, se acaban mis problemas. Si yo me suicido, ya no me molestan. Entonces, se acaba mi fin. deuda. Es un medio, porque el fin no es morir. Exacto. Morir es el medio. La cosa es que esta situación emocional, psicológica, no me permite verlo así. Entonces, ¿qué, por ejemplo, hemos recibido en el Consejo? Hemos visto que las llamadas han ido un poco en aumento. Eso no quiere decir necesariamente que el suicidio, que la tendencia suicida suba, sino que cada vez se está haciendo menos tabú este tema, lo cual es una responsabilidad más grande, porque ahora si ya tenemos potenciales señales alrededor, pues es nuestro trabajo como padres, como amigos, como ciudadanos, poder identificarlos y buscar ayuda. Por ejemplo, hemos recibido el acoso escolar, el bullying es una razón bastante fuerte. Hemos visto casos, por ejemplo, de extranjeros que no se logran adaptar a la situación. Hemos visto casos, estoy pensando en uno que nos llegó hace no mucho, en donde hay abuso sexual. El abuso sexual en general hay una correlación importante entre intentos de suicidio en adolescentes y abuso sexual. Otra vez, no toda persona que es abusada va a intentar suicidio y no toda persona que intenta o consuma suicidio fue abusada. Pero lo que hay que entender es que, y justo lo platicamos hace rato, ¿qué hace un lugar más vulnerable al otro a tener población suicida? Les voy a pasar un dato, por ejemplo. México ocupa el lugar 148 a nivel mundial en tasas de suicidio. ¿Cómo se mide? Medimos N cantidad por cada 100,000 habitantes. México hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos una tasa de 4.9 suicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Es una cuestión poca en números? Pues si lo vemos cuantitativamente, sí. Sin embargo, es un problema muy grave. Porque, y también lo hablábamos, afecta más un suicidio a una familia que un homicidio. Y entonces, al final, hoy en día hay todos esos tabús, ¿no? En donde se habla de que seguro está llamando la atención, o como, si lo dice no lo va a hacer, no lo pelemos. Está manipulando. Claro, y algo que yo digo, critico un poquito constructivamente esta serie, es que en esta serie se ve un poco lo que he visto, no la he terminado, es que esta chica tiene un motivo secundario su suicidio. Busca afectar a otras personas, busca dejar, o sea, como que se empiecen a cumplir cosas ya que ella murió y deja toda una serie de cosas para que el otro sienta culpa. ¿Ese sería el fin cuando tú dices que no es el fin del suicidio? Es que lo que yo discrepo por la experiencia que he tenido es que es muy raro, o a mí no me ha tocado un suicida que busque un fin tan elaborado y que el suicidio sea el medio para esto, sino que si nos vamos a la norma, en un caso como el de esta chica, pensaríamos que el suicidio va para que deje de sufrir. Exacto. Porque vivió una vida pues bastante complicada, entre abuso, entre todo tipo de cosas, en donde ella pues busca paz, busca estar tranquila,
Pero en esta serie vemos, que lo cual sí se me hace muy interesante, lo que pasa alrededor cuando una persona se suicida. Quitando la parte hollywoodense de la serie, vemos unos padres, por ejemplo, cómo actúan los padres. A veces unos quieren buscar una respuesta hasta el fin del mundo y otros quieren dejarlo pasar. Y echarle la culpa a los otros. Exactamente. Porque pues así como un suicida muchas veces no acepta, pues cuando uno se va hay lo que se llama la culpa del sobreviviente. Yo sobreviví, ¿por qué? Fue mi culpa, yo lo hice, yo lo provoqué. Pero con esto, Moisés, ¿tú crees que ayude a los chavos a concientizarse o de ideas una serie como esta? Yo creo que, la población es un poco variada, pero concuerdo mucho en que es una serie en donde si se viera la deriva, y más por todo lo que se habla en redes sociales, ¿no? Si ya oyeron todo este asunto de la ballena azul, por ejemplo, que es otro tema, en donde una adolescente que de por sí es una época complicada, en donde, como lo marcaron muy bien, uno cree que a mí no me va a pasar, a todos sí, pero a mí no, yo soy inmune. Sí es importante la presencia de padres, de figuras de autoridad, no me refiero legal, me refiero moral, psicológica. Por otro lado, yo creo en lo personal que la serie manda un mensaje, otra vez hasta donde la he visto, en donde cuando yo me suicido, voy a molar al otro. Entonces, pasa algo, ¿no? Como si, oye, pues tú me buleas, si tú me molestas, si tú abusaste de mí, pues ¿sabes qué? Vas a ver cuando yo me muera porque tú vas a tener culpa, que no siempre es así. Está muy Es como, macabro esta, es eso, como ¿no? esta onda de repente de los niños que cuando son regañados dicen, entonces no como. Claro, porque es la fantasía. No como, Así entonces te hago te daño. estoy haciendo daño. Y el Exacto. único que se está haciendo daño es el niño Exactamente. al no comer. Dos cosas rápidas. Una, la terapia finalmente debería de ser la primera opción y a veces se convierte en la mayoría de los casos en la última. ¿No? Como última opción va la terapia. Y dos, existe un suicidiómetro justamente que tenemos a la vista. ¿Nos podrían explicar cómo funciona también este suicidómetro Claro. o de qué trata? Ese suicidiómetro lo hicimos en el consejo. A través de todas las llamadas que hemos tenido y a través de los mensajes que hemos recibido, empezamos a desglosar un poquito cuál es el proceso que hemos visto en la mayoría de la gente. Otra vez, encasillar a todo el mundo en esto me parece erróneo. Claro. Pero en este suicidiómetro, ahí podemos ver cómo se ven distintas etapas. Y no nos clavemos en el término científico de la etapa. Planteémonos las frases que vemos alrededor. Correcto. Porque esas son frases similares, no son las únicas, en donde podemos ver que alguien está empezando a pasar por ese proceso. Perdón, y ese de me quiero morir, todo el mundo lo hemos dicho Es en a lo alguna que iba etapa de nuestra exactamente. vida. Sí, la diferencia está en que a lo mejor alguien que dice me quiero morir, bueno, vámonos, no pasa nada. La cosa es alguien que vemos retraído, alguien que vemos ya un poquito más con estos cambios y que empieza frases como los demás van a estar mejor sin mí, se levanta la mesa y se va. Pues es también otra cosa. Y el objetivo de ese instrumento tampoco es estigmatizar, tampoco es buscar etiquetar a todo mundo, sino es decir, el mensaje que decimos abajo es si yo o alguien a quien veo ubico en alguna de estas frases, veo este tipo de cuestiones o van evolucionando como podemos ver, la idea es buscar ayuda. Porque otra vez, si regresamos a los términos de es que no lo va a hacer, está blofeando. O decir, ven, vamos a hablar. Hay que poner atención. Siempre. Y como van a estar padre, mejor sin como mí, padre, ¿qué ¿no? puedes hacer? ¿Con quién puedes llevar a tu hijo? Si notas que está pues ya desubicado, que Pues ya no mira, sabe, no mira. tiene orden en sus pensamientos, tiene amistades raras, ¿con quién lo llevas? Mira, siguiendo de entrada, que no es la única opción, pero es una opción viable, el suicidiómetro nosotros invitamos a la gente a llamar a la línea ciudadana. En el Consejo tenemos una línea 24/7 donde hay especialistas para tratar este tema. Tratamos desde al afectado, al familiar o alguien que dice, oye, veo a mi amigo raro y no sé qué hacer. Y así como tú dices, todos hemos dicho me quiero morir en algún momento, claro. Pero yo les recomiendo y les pediría que si ven a alguien que va avanzando por estos niveles, Claro. ante la duda, mejor llamen. Totalmente. Mejor llamen, porque la idea es de que, pues creo que lo sabemos, esto no es un tema a la ligera que podría tratar cualquier persona. Al final, todo ayuda. Yo sí quisiera hacer como mucho énfasis en algo. Lo que decías tú, Mau, que al final vamos a llevar a los chavos a terapia. Antes de hacer eso, los que más necesitamos trabajar somos los padres de familia. Necesitamos muchísimo trabajo personal, necesitamos aprender a comunicarnos, a hablar de emociones, aprender a negociar. Necesitamos como este involucramiento con el adolescente. Mario no me dejará mentir, la relación de pareja tiene mucho que ver en la vida de mi adolescente. Claro. Yo tengo que trabajar en mi relación de pareja de por qué estoy, para qué estoy en una relación de pareja. Porque llevar al adolescente a lo último que es la terapia a la terapia individual, ya de veras a veces está muy avanzado. Esto que dice Moisés, que muchas veces los papás lo decimos,
es que nada más quiere llamar la atención. No es lo mismo llamar la atención que buscar atención. A lo mejor hay algo que yo te quiero comunicar como adolescente y que tú como padre no estás ahí para mí. Algo que yo estoy haciendo es analizando una vez a la semana cada capítulo. Lo que a mí me interesa hacer que tengas como padre son preguntas guías con las que te puedas sentar a reflexionar con tu adolescente, preguntas en las que tú reflexiones. Sería buenísimo que lo subiéramos a nuestras redes. Sí, y nos que tú ayudaras. qué estás haciendo como papá, qué te está faltando. Incluso muchas veces la pregunta tiene que ser, ¿cómo vas llevando tu relación de pareja? Porque eso también se ve reflejado en el adolescente y en su vida diaria. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ¿Cómo sientes? te sientes? Escuchar, porque los papás escuchamos a veces para corregir o para dar un consejo. Es que mis amigos en la escuela, no les hagas caso. Es que las calificaciones, pues ya le ganas, eres un flojo, no estudias, ¿cómo quieres sacar buenas calificaciones? Claro, claro. Entonces, en lugar de escuchar, rápidamente interrumpimos y damos un regaño, un consejo, una solución rápida y no sabemos qué está sintiendo, porque como papás nos sentimos obligados. Rápidamente, Mario, perdóname, nos tenemos que ir a un corte, pero Sí, no claro. nos vamos a mover, vamos a quedarnos aquí porque tenemos muchas preguntas del público. Bueno, ya estamos de regreso en esta mesa que si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de un tema que para muchas familias probablemente sea un tabú, pero el suicidio, lo estábamos platicando justo aquí en la mesa, tiene un altísimo porcentaje en los jóvenes en nuestro país y ya escuchamos el punto de vista de muchos adultos en esta mesa, pero nos encantaría también escuchar el punto de vista de los jóvenes. Y está Salma con nosotros de 19 años, está Rodrigo, está Marifer, está Lalo Carrillo, Ricardo y Rodrigo también, de quienes nos encantaría escuchar su punto de vista acerca de este tema. Salva, ¿nos das tu edad? Por favor, dije 19, correcto, 19. ¿verdad? Bienvenida. Gracias. Bueno, con todo lo que está ocurriendo con la serie y todos los puntos de vista que han brotado de todas las cabezas, de todas las edades, de todas las personalidades, puedo yo pensar que todos tenemos problemas, sea en la edad que sea y la magnitud que sea, todos tenemos problemas. Y para mí nunca sería una solución quitarme la vida. Digo, nunca puedes decir yo no lo haría porque nunca sabes en qué situación vas a estar. Pero creo que hay soluciones, creo que hay oídos que puedes utilizar, hombros en los que puedes llorar. Te puedes sincerar con quien quieras o con quien te quiera escuchar. Entonces creo que no es la solución y creo que esta serie está haciéndolo parecer una solución, cuando no lo es. Rodrigo, bienvenido Gracias, una vez más Alma. a Sale el Sol. Gracias, buenos días. Yo creo que el suicidio nunca es una solución. Muchas personas dicen que a fin de cuentas pues es mi vida y puedo hacer lo que quiera. Yo creo que es algo muy egoísta hacer algo así, porque no solamente es tu vida, estás afectando a terceros. Yo vengo de una familia en la que han habido suicidios y estoy consciente, siempre estuve consciente con todo lo que a mí me pasó, que es la segunda vez que participo aquí. Yo siempre estuve consciente de lo mucho que puede dañar a una familia, de lo mucho que se puede desunir, de lo mucho que puede destrozar. Entonces, si lo llegué a pensar, sí lo llegué a pensar, pero para mí nunca fue una opción. Gracias, Rodrigo. Hola. Hola. Bueno, para mí yo creo que algo muy, realmente importante que se ha perdido mucho en nuestras generaciones es la convivencia familiar, o sea, tanto familiar como de amistades, pero la convivencia personal. Ya todos nos basamos como por medio de redes sociales, ya no nos abrimos tanto de sentimientos por lo que la gente vaya a pensar de nosotros o nos da miedo. Entonces muchas veces no nos abrimos, no buscamos como platicar con alguien cercano y decirle lo que realmente pensamos por ese miedo a que nos etiqueten o que piensen mal de nosotros, ¿no? A lo que vayan a pensar. Entonces creo que un punto muy importante es que nos abramos más a la comunicación familiar, porque muchas veces igual algo importante que le queremos decir a nuestros papás y nuestros papás en el celular y no nos pelan y pues muchas veces es frustrante, ¿no? Entonces como pues los invito a que convivan más en familia y con amigos y pues se abran más a tener emociones y sentimientos pues Muchas importantes, gracias. ¿no? Gracias. Gracias. Ricardo. Bueno, aquí la cuestión es qué tan mal nos tenemos que sentir para no querer ya estar viviendo. Y a partir de eso, ¿cómo podemos entonces generar una transformación en nosotros y sentirnos bien, conocernos? Yo a los 26 años quería suicidarme y hoy a los 35 he dado más de 70, 80
talleres, hemos visto más de 150,000 personas, hemos ayudado a muchas personas, he transformado completamente mi vida desde ese momento de no querer vivir a transformarlo y ahora aportar y servir. Esa muerte que quieres tener es una muerte de nuestro ego, es que ya no quieres ser esa persona, pero en realidad quieres sentirte como realmente tú percibes que puedes sentirte, como esa alma, como ese ser mucho más espiritual, y que todos tenemos esa opción de hacerlo, que no busquen esa salida fácil, no existe esa salida fácil, más bien sean esos seres que vienen a aportar algo, si están vivos, aprovechen el estar vivos para que realmente su vida valga la pena. Muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, yo creo que el bullying el día de hoy es más fuerte de cuando yo estaba en prepa o en secundaria. Entonces, yo creo que gracias a los medios sí ayudan a que la gente se dé cuenta de las cosas buenas que pueden pasar y de las cosas malas. Pero sí es necesario hablar con tu papá o con tu mamá y decirles como, oye, me pasó esto en la escuela, o no me siento bien con esto, o me pasa esto. Entonces yo digo, realmente tienes que hablar con tu familia para que sepan todo y con tus amigos y puedas pues vivir mejor o sentirte mejor de alguna manera. Comunicación, gracias. Chicos, yo no sé si por mi edad, yo tengo una percepción diferente de esta serie. Estoy en transición entre chavo y tomar responsabilidad como adulto, pero para mí la serie, que la vi completa, creo que los personajes, más allá de culparlos, cada personaje representa una fase del suicidio, al final. Entonces ellos invita a que la gente tome responsabilidad sobre las acciones que tienes, porque cada acción tiene una consecuencia, evidentemente, y las consecuencias, bueno, pueden ser mortales, no es lo óptimo, pero la realidad de las cosas es que al día de hoy, cuando estábamos buscando un especialista que viniera a hablar del suicidio, buscamos varias instituciones y al momento de marcar entraba una grabadora diciendo, deja tu nombre, tu mensaje y nos comunicamos contigo. Si en ese momento mi vida está en riesgo, dejo el mensaje y jamás voy a recibir la llamada porque en ese momento ya me maté. Entonces creo que es una alerta roja también como adultos de tomar responsabilidades, y finalmente creo que la serie sí cumple con su prometido o con su cometido, que es el hecho de estar hablando acerca de esto, un tema que no es común hablarse y que aprovechamos en este momento para tocarlo porque es necesario tocarlo, ¿no? Muchas gracias, Lalo. Ay, bueno, pues así el punto de vista de los jóvenes. Claro que también hay rangos, me imagino, ¿no? Hay ciertos momentos en la depresión de una persona, sin importar si es un chavo o no, donde ve que todo está oscuro, donde no encuentra una salida. Yo creo que ahí nosotros como familia, como esta comunidad que contiene, somos los que tenemos que también tomar las riendas de la vida de esa persona que ya no está teniendo sentido. Sí. Y eso es a través de la observación y el poder estar comunicados los unos con los otros, que de repente estamos tan ensimismados en nuestro tema, en nuestro pequeño mundito, que ya no nos estamos mirando a los ojos para sentir cómo está el pulso del otro. Algo que estás diciendo que es muy importante y es como sería un tip para los papás. Algo que estamos perdiendo hoy en día es mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Eso ya no lo estamos teniendo. Claro. Cuando tú hablas con alguien, traes un celular enfrente. Y los papás algo que hacemos es decirle a nuestros hijos, es que todo el día estás en el celular, deja el celular. Pero el problema es que el primero que está en el celular eres tú. Cierto. Y eso se lo dices a tu hijo cuando tú no estás en el celular. Entonces, algo que fortalece mucho la autoestima es que tu hijo sepa que él para ti es lo más importante en ese momento cuando está compartiendo algo contigo. Claro. Mirarte a los ojos y saber que lo que tú me estás diciendo realmente es importante para mí, hace en el adolescente un sentido de a alguien le importo. Y eso lo estamos perdiendo muchísimo. Me encanta esto que comenta Lalo sobre que sí, es cada aspecto de la serie muestra algo de lo que estamos careciendo como padres y que de verdad tenemos que poner atención en eso. Sin duda. Si me permites, quiero platicarles, digo, a modo resumido, un caso que nos tocó hace poco que explica muy bien eso que platicas. Nos llamó un chico extranjero, no era aquí de México. Y pues cuando nos llama él ya estaba decidido. Dice, pues yo les llamo porque en este momento voy a caminar hacia la carretera y lo que pase va a pasar. Después de platicar con él, de contenerlo, de hacer una intervención, al final el objetivo de esta llamada no es solucionarle la vida a la persona, porque en una llamada no se puede. No, claro. Es que en ese momento esa persona no tome esa decisión y que nos permita a nosotros o a algún otro profesional ayudarlo. Entonces este chico nos llama y pues al final pudimos intervenir, pudimos trabajar con él y ya después él nos cuenta, nos dice,
Si alguien ese día que yo fui a trabajar me hubiera dicho hola, no hubiera querido hacerlo. Si alguien me hubiera llamado a decir, oye, te vi triste, ¿estás bien? No lo hubiera querido hacer. Y eso va muy con lo que tú platicas porque son esos detalles, ¿no? Muchas veces creemos, ya poniendo al lado esta parte de si es mentira, si es bluff o no, pero creemos que esos detalles no valen. Yo se los platico de palabras de este chico y de otros casos que hemos tenido. ¿Cómo estás? Un abrazo, vamos a comer, una sonrisa. Un abrazo, te hice un café, lo que sea. Sí, algo contacto, cordial. Exactamente. Eso es muy protector. Hay un protocolo experimental donde a personas que han intentado suicidio, a un grupo se les deja con un tratamiento estándar y a otros también, pero se les agrega algo. Se les hace una llamada semanal o se les envía un correo semanal para decirle, ¿cómo estás? Aquí estamos para lo que nos necesites. Han visto que ese mensaje, esa llamada semanal, de aquí estamos para lo que nos necesites, ¿cómo estás? Oye, buenos días, ¿cómo lo vas llevando? Disminuye en gran medida la reincidencia en las casos de suicidio, la ideación suicida. Nada más una llamada de un desconocido si quieres, pero un desconocido que está ahí dispuesto a escucharme. Creo que el mensaje es, tenemos que escuchar, porque si no escuchamos no nos enteramos. Después validar las emociones que están sintiendo, no hay emociones exageradas. Si estás triste, estás enojado, quiero saber por qué, no decirle no es para tanto a un adolescente. Y después acompañar. Y acompañar no nomás estar viviendo en la misma casa. Acompañar es estar con atención no dividida, escuchando, atendiendo y comprendiendo qué es lo que está pasando en el mundo del adolescente. Y quizá dándole seguimiento a eso que te platicó, se abrió su corazón y te dijo, me peleé, y tú darle seguimiento como papá de, oye, ¿cómo vas con este tema? Sí, y es normal que estés enojado por esto, y es normal que te sientas triste por esto, y es normal que estés preocupado por esto. Como dice luego Paulina, que eso es muy cierto también con las emociones. No son malas las emociones. No. Es bueno sentir esto, sentir lo otro. Lo malo es qué hacemos, o en lo que hay que tener atención es qué hacemos con esas emociones y qué resultado van a dar en los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, chavos. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.